Nunca he sido el tipo de persona que se lanza a publicar su vida en Internet, pero lo que me pasó superó todos mis límites. Todavía estoy en shock, con un hueco en el pecho que no sé cómo llenar, y una parte de mí necesita gritar esta historia al mundo para no volverme loco. Tal vez alguien allá afuera me entienda. Tal vez alguien me diga si fui yo el ingenuo, el tonto, o simplemente una víctima más de una mentira bien calculada. Llevo casado 14 años con Amanda. Nos conocimos cuando teníamos poco más de 20, en una feria de libros a la que fui casi obligado por mi hermana. Yo era el tipo de persona que solo leía manuales técnicos y ella estaba sentada en el suelo, rodeada de novelas, con una sonrisa tan grande que parecía que el mundo entero le caía bien. Fue como si alguien hubiera puesto pausa al ruido alrededor. Me enamoré antes de siquiera decirle hola. Todo entre nosotros fue rápido, 6 meses de noviazgo, un año después ya vivíamos juntos, y cuando Amanda quedó embarazada, no dudé ni un segundo. Me pareció lo más natural del mundo casarme, construir una vida juntos y ser papá. Estaba emocionado, asustado, pero feliz. El embarazo fue tranquilo, aunque a veces me parecía que ella estaba más distante de lo normal, como si tuviera la cabeza en otro lado. Pero pensé que era normal, las hormonas, el cansancio, lo de siempre. Nuestro hijo, Simón, nació un jueves a las 3:14 de la mañana. Lo recuerdo como si fuera hoy. Lo tuve en brazos apenas unos minutos después de que lo limpiaran y sentí algo que jamás había sentido antes. Amor puro. Incondicional. Como si todo lo que yo había sido hasta ese momento ya no importara, porque ahora existía él. Los años pasaron. Simón creció, y yo me entregué por completo a ser su papá. Iba a todas las reuniones del colegio, le enseñé a andar en bici, a nadar, a jugar ajedrez. No había nada en el mundo que me importara más que él. Amanda siempre fue una madre presente, pero a veces se desconectaba. Pasaba semanas rara, como si cargara un secreto que no sabía cómo soltar. Yo le preguntaba, y ella sonreía con esa sonrisa medio forzada que aprendí a no cuestionar. Pensaba, si fuera algo serio, ya me lo habría dicho. Simón siempre fue un niño curioso. Muy inteligente, con una sensibilidad que me hacía sentir orgulloso cada día. A los 12 empezó a preguntarse por su origen, como hacen todos los chicos. Quería saber cómo nos habíamos conocido, cómo fue el embarazo, si se parecía más a mí o a su mamá. Y en esa etapa, ocurrió algo que lo cambió todo. Yo había salido de viaje por trabajo. 3 días fuera. Cuando volví, Simón no me miraba a los ojos. Me hablaba poco. Cerraba la puerta de su cuarto. Pensé que era la adolescencia llegando de golpe. Hasta que me llamó mi hermana y me dijo algo que me revolvió el estómago. ¿Todo está bien con Amanda y Simón? Me preguntó. Es que vi algo raro en redes. Un comentario que borraron rápido, pero decía algo sobre que Simón por fin sabía la verdad. ¿La verdad? Esas 2 palabras se me clavaron como agujas. Esa noche, después de la cena, me senté con Simón y le pregunté directamente. ¿Pasa algo conmigo? ¿Dije o hice algo que te molestó? Él me miró, y sus ojos estaban llenos de algo que no supe identificar de inmediato. No era rabia, no era tristeza. Era confusión. Era como si estuviera rompiéndose por dentro. Mamá me dijo que tú no eres mi papá biológico, soltó, sin rodeos. Me lo dijo porque cree que ya estoy grande para saberlo. Me lo dijo llorando, pero, no entiendo nada. No supe qué decir. Sentí como el mundo se me caía encima. Todo se volvió ruido. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que apenas podía escuchar sus palabras. Me quedé ahí, como una estatua. Amanda entró en ese momento, como si supiera que todo estaba estallando, y solo dijo: «¿Perdón?» Tenía que decírselo. Se lo debía. Ahí fue cuando entendí que todo era cierto. Que no era una confusión. Que ella lo sabía desde siempre y había decidido cargar con ese secreto, hasta ahora. Y eso no fue ni siquiera lo peor. Porque lo que vino después me hizo replantearme toda mi vida, cada decisión, cada gesto, cada sacrificio. Me fui a dormir esa noche sin dormir realmente. El silencio en la casa era asfixiante. Sentía que hasta las paredes me juzgaban.
Amanda durmió en el cuarto de invitados, sin que yo se lo pidiera. Supongo que entendió que no podía ni mirarla. Yo estaba acostado en nuestra cama, mirando el techo, repasando 14 años como si fueran una película proyectada en mi cabeza. ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Quién es el verdadero padre? Las preguntas no paraban. Me levanté antes del amanecer y salí a caminar, como un zombi. Necesitaba aire, pero cada paso que daba me alejaba más de la persona que yo creía ser. Cuando volví, Simón ya estaba en la cocina, desayunando en silencio, con los ojos hinchados. Me senté frente a él. Le ofrecí jugo. Me dijo que no tenía hambre. Hubo un momento en que nos miramos y vi el miedo en sus ojos. Miedo de que lo abandonara. De que me alejara. De que ese secreto arruinara todo lo que habíamos construido. Y eso me rompió. Quiero que sepas que, aunque esto haya pasado, aunque haya sido una mentira, para mí tú sigues siendo mi hijo, le dije con la voz temblorosa. No sé qué va a pasar con tu mamá y conmigo, pero tú y yo, eso no cambia. Simón rompió en llanto. Se levantó y me abrazó con una fuerza que me desarmó. Lloramos los dos. Como dos niños. Como padre e hijo. Porque eso éramos, eso somos, aunque Amanda haya hecho todo lo posible por dinamitarlo. Ese mismo día, en la tarde, le pedí a Amanda que habláramos. No quería gritos. No quería escándalos. Solo quería entender. Me sentía en una especie de trance, como si la persona que había dormido a mi lado durante años fuera una completa desconocida. ¿Cuánto tiempo supiste que no era mi hijo? Le pregunté. Desde el principio, respondió sin rodeos, con los ojos vidriosos. Desde que me enteré que estaba embarazada. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque pensé que no iba a sobrevivir si tú te ibas. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. Porque en el fondo, estaba admitiendo que me eligió por conveniencia. Porque sabía que yo era bueno. Estable. Alguien que no saldría corriendo. Me usó como un escudo. Como un reemplazo. ¿Quién es el padre biológico? Pregunté. No quería saberlo. Pero al mismo tiempo, necesitaba. Un tipo con el que estuve una noche antes de volver contigo, dijo. Fue una recaída. Una estupidez. Ni siquiera volví a verlo. No sabe que tiene un hijo. No quise arriesgar lo que teníamos por algo que no significaba nada. ¿Y eso lo decidiste tú sola? Se quedó callada. Agachó la mirada. Y yo sentí como algo dentro de mí se apagaba. No por Simón. Sino por ella. Por nosotros. Porque ahí entendí que nuestra historia, tal como la conocía, era una ficción. No la insulté. No la eché. No grité. Solo me levanté, tomé las llaves y me fui a casa de mi hermana. Esa noche, le conté todo. Absolutamente todo. Ella lloró conmigo. Me ofreció quedarme el tiempo que necesitara. En los días siguientes, Amanda me escribía. Me decía que me amaba. Que era un error del pasado. Que yo era el verdadero padre, el único que Simón conocía. Me pedía que pensara en él. Y yo pensaba en él, cada segundo. Hasta que encontré algo en su computadora que lo cambió todo. Un correo guardado. Antiguo. Que jamás debí haber leído. Pero lo hice. El correo estaba en una carpeta vieja, de esas que uno no revisa jamás. Borradores importantes, se llamaba. Era casi un chiste de mal gusto. Lo abrí porque estaba buscando unos papeles del colegio de Simón que Amanda solía guardar digitalmente, y terminé tropezando con una verdad aún más sucia de lo que imaginé. El correo no estaba enviado. Pero estaba escrito. Y eso fue suficiente. La fecha, 8 años atrás. El destinatario, una dirección que empezaba con L. Montoya. El asunto decía, ¿sigues pensando en nosotros? No quería leerlo. Lo juro. Ya estaba herido. Pero mi mano se movió sola. Y lo que leí me dejó helado. No sé si todavía tienes este correo, ni si leerás esto.
Solo quiero saber si alguna vez pensaste en nosotros, en lo que tuvimos. Simón tiene tus ojos. Cada vez que lo miro, pienso en ti. A veces me pregunto cómo sería todo si hubieras querido quedarte. Me quedé en blanco. El zumbido en mis oídos era tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. ¿Ella lo buscó? ¿Quería reconectar con él? ¿Le dijo que Simón era suyo? Seguí leyendo. No me arrepiento de haber elegido a Marcelo. Él ha sido un padre increíble, mucho mejor de lo que imaginé. Pero tú y yo teníamos algo especial. Y me cuesta no imaginar cómo sería si le dijera la verdad. No lo haré, no te preocupes. Él jamás sabrá que tú eres el padre de Simón. Es un secreto que me llevaré a la tumba, creo. No sabía que era peor, que me lo ocultara, o que estuviera tentada a contarlo solo por una fantasía de adolescencia tardía. Eso ya no era un error del pasado. Era una traición continua. Sostenida. Era usarme como papá de repuesto, y al mismo tiempo mantener el recuerdo del otro como una especie de ¿qué hubiera pasado si? No le dije nada esa noche. Cerré el portátil, recogí mis cosas de la casa, y hablé con un abogado al día siguiente. No podía seguir con ella. No después de eso. No después de leer que, mientras yo enseñaba a Simón a atarse los zapatos, ella pensaba en otro tipo como el papá verdadero. Y lo que más me dolía no era el engaño, sino darme cuenta de que Simón estaba atrapado en medio de algo que nunca pidió. Porque, para él, yo era su papá. Y ahora todo se estaba desmoronando. Cuando Amanda se enteró de que había leído ese correo, me llamó 100 veces. No contesté. Al final, me escribió un mensaje larguísimo, llorando en cada palabra. Que era un borrador viejo. Que nunca lo mandó. Que no significaba nada. Que estaba confundida cuando lo escribió. Que era yo a quien amaba, que lo del otro era solo una fantasía que necesitaba soltar. Pero ¿cómo se sueltan esas cosas si se mantienen guardadas como un plan de escape emocional? Mi abogado me recomendó llevar las cosas con calma. Lo mejor sería mediar un acuerdo amistoso, evitar un drama legal, proteger a Simón de todo esto. Y yo lo intenté. En serio. Hasta que conocí al tipo del correo. Y descubrí que Amanda sí lo había contactado, más de una vez. Lo encontré por accidente. Aunque ahora pienso que nada de esto fue realmente accidental. Como si el universo me estuviera empujando a ver todo lo que Amanda me había escondido durante años. Estaba en la oficina del abogado revisando los papeles de separación, cuando él me preguntó si quería añadir alguna cláusula sobre visitas, restricciones o acuerdos con terceros que puedan estar involucrados. Le dije que no entendía. Y él, sin darle demasiada importancia, respondió. Solo lo menciono porque ella incluyó en su respuesta que Luis Montoya no tiene interés en involucrarse con Simón, y que no se opondría a que tú sigas siendo su figura paterna legal. Se me heló la sangre. Luis Montoya. ¿Así se llama? Sí, dijo él, revisando sus notas. Luisa Montoya. Supongo que es el padre biológico, ¿no? No contesté. Me quedé callado, sintiendo cómo se me revolvía todo por dentro. Ese era el nombre del destinatario del correo. O sea que sí lo contactó. No fue un borrador olvidado. No fue un impulso que se le pasó. Fue algo real. Con consecuencias. Y lo que es peor, me mintió otra vez. Esa misma noche, cuando Simón ya dormía en el cuarto de huéspedes de casa de mi hermana, porque se vino conmigo desde que me fui, me metí a buscar al tal Luis Montoya. No fue difícil. Un perfil público, con fotos de viajes, deportes extremos, y esa típica energía de tipo que nunca se asentó. Y entre todas esas fotos, una, de hace 4 meses. Una foto de él, en un parque. Con Simón. Mi hijo. En una banca, comiéndose un helado, riendo. Y el pie de foto decía, tarde inesperada pero increíble. Gracias, Amanda, por este regalo. No supe si gritar, si llorar, si romper el computador. 4 meses. 4 meses sabiendo la verdad, viéndolos reunirse, mientras yo pensaba que ella solo estaba triste o estresada. Y ella decía que Luis no sabía, que nunca lo contactó,
que yo era el único papá. ¿Quién demonios era esta mujer? La enfrenté al día siguiente. No grité. No quería hacer un escándalo delante de Simón. Le pedí que viniera a una cafetería. Cuando llegó, me miró con esa expresión suya de siempre, mezcla de culpa y excusas preparadas. Saqué el celular. Le mostré la foto. No dije una palabra. Ella palideció. Bajó la mirada. Y dijo: fue una sola vez. Una sola vez y le agradece públicamente por el regalo. ¿De qué estás hablando, Amanda? Simón quería saber quién era su padre. Yo no planeé ese encuentro. Él insistió. Me sentí presionada. Y Luis quiso conocerlo. Yo, no supe qué hacer. ¿Y no pensaste en decirme nada? ¿Qué derecho tienes a decidir sola sobre eso? Tenía miedo, dijo ella, con la voz quebrada. Miedo de perderlos a los dos. Ahí me di cuenta de que ella vivía en una realidad paralela. Una donde todos éramos piezas de ajedrez que ella movía a su antojo, sin pensar en el daño. Me levanté. Le dije que cualquier conversación futura tendría que ser a través de abogados. Y cuando salía de la cafetería, me llegó un mensaje a mi celular. De un número desconocido. Solo decía: sé que esto es difícil. Pero yo merezco saber si tengo un hijo. Hablemos. Luis. Así fue como empezó la parte más complicada de toda esta historia. Porque el tipo no solo quería hablar. Quería formar parte. Y yo, no sabía si estaba dispuesto a compartir lo que había sido mío durante 14 años. Yo no respondí ese mensaje de inmediato. Lo dejé ahí, flotando en la pantalla, como si ignorarlo pudiera hacer que desapareciera. Pero no desapareció. Al contrario. A la mañana siguiente, había otro. No quiero problemas contigo. Solo quiero entender mi lugar en todo esto. No busco reemplazarte. Solo quiero conocerlo. Nada más. Y eso fue lo que más me sacudió. No busco reemplazarte. Como si eso fuera algo que pudiera decidir él. Como si mi lugar como padre fuera un asiento que uno puede ceder o negociar como si fuera una silla en una mesa. Durante días le di vueltas. Dormía mal. Comía poco. Simón notaba que algo me pasaba, pero yo trataba de mantenerlo fuera de todo. Lo ayudaba con sus tareas, le hacía sus comidas favoritas, incluso lo llevé al parque donde solíamos ir cuando era pequeño. Me esforzaba por mantener lo poco que aún sentía que era sólido. Pero yo sabía que no podía seguir evitándolo. Que, tarde o temprano, ese tal Luis iba a cruzar la puerta, con o sin mi consentimiento. Porque Amanda ya le había abierto el camino. Y yo tenía dos opciones: dejar que lo hiciera sin reglas, o poner las cartas sobre la mesa antes de que él y Simón crearan un vínculo que me desplazara por completo. Así que le respondí. Un mensaje seco, directo. Nos vemos mañana. 10 de la mañana. En la cafetería frente al Parque El Roble. Ven solo. Llegó puntual. Alto, con esa actitud relajada que me generó rechazo inmediato. Pero también con algo en la mirada que me desconcertó: culpa. Como si entendiera que estaba caminando sobre territorio ajeno. No nos dimos la mano. Solo nos sentamos, cada uno con su café, y durante unos segundos no dijimos nada. Fui yo quien rompió el silencio. ¿Qué quieres exactamente? Luis se acomodó, suspiró, y dijo. Yo no sabía nada. Te lo juro. Cuando Amanda me escribió hace unos meses, pensé que era una broma. Luego vi la foto. Me di cuenta de que podía ser cierto. Y cuando lo vi en persona, lo supe. Es mío. Tiene mi cara de adolescente. Tiene mi maldito lunar en la clavícula. No necesito pruebas. Entonces ya lo sabes. Es tuyo. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a tomar tu lugar como padre? No, dijo sin dudar. No quiero arrebatarte nada. Solo quiero tener la oportunidad de estar. Saber de él. Verlo crecer. No como papá, pero como algo. Un tío. Un mentor.
No sé. Me dolía escucharlo hablar así porque, en el fondo, era razonable. Cualquier persona con sangre en las venas querría estar en la vida de su hijo si supiera que existe. Pero a mí no me dolía lo que él quería. Me dolía todo lo que yo había construido, y ahora estaba tambaleando. Yo he estado desde el día 1, le dije. Cuando vomitaba por las mañanas, cuando se enfermó por primera vez, cuando lloraba en las madrugadas. Tú no existías. No eras parte del cuento. Ahora quieres entrar y hacer un capítulo especial. Y eso no funciona así. Luis asintió, en silencio. No discutió. No se puso a la defensiva. Y eso, de alguna forma, me desconcertó aún más. Yo no quiero quitarte nada, Marcelo. Solo quiero sumar. Pero si me dices que no, me voy. No haré esto por encima de ti. Nos quedamos en silencio un rato. Yo no sabía qué hacer. ¿Negarme y ser el ogro que le niega a su hijo la oportunidad de conocer su verdad? ¿Aceptar y arriesgarme a perder el único rol que me ha dado sentido toda mi vida? Al final, le dije. Voy a hablar con Simón. Si él quiere verte, será su decisión. Pero las condiciones las pongo yo. Y entonces Luis me miró, como si le acabara de entregar algo sagrado. Me dio la mano. Esta vez sí la tomé. Y así fue como decidí contarle a mi hijo, que su padre biológico quería verlo de nuevo. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que Simón me respondió. Recuerdo que esa noche me senté con Simón en la sala, después de cenar. Él estaba distraído con su celular, como cualquier chico de su edad, sin imaginar que yo estaba a punto de soltarle algo que iba a volver a sacudir su mundo. Me temblaban las manos, pero traté de mantener la calma. Le pedí que dejara el teléfono un momento, que necesitábamos hablar de algo importante. Me miró con esa mezcla de preocupación y madurez que últimamente había desarrollado a la fuerza. Supongo que, en el fondo, ya intuía que venía otro golpe. Hablé con Luis, le dije, directo. Sus ojos se agrandaron. Tragó saliva. Y se quedó en silencio. ¿Y? Preguntó finalmente, en voz baja. Me escribió. Dijo que quería conocerte. Que no sabía nada hasta hace poco. Que no quiere reemplazarme, ni meterse donde no le corresponde. Solo quiere, estar. De alguna manera. Yo no le prometí nada. Le dije que iba a hablar contigo, y que la decisión era tuya. Simón bajó la mirada. Empezó a jugar con la manga de su camiseta. Ese gesto lo tenía desde que era niño, cuando algo lo incomodaba o lo ponía nervioso. Entonces me miró y me dijo algo que no esperaba. Ya lo vi, papá. Fue como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo que ya lo viste? Hace unos meses. Mamá me lo presentó. Me dijo que era un viejo amigo suyo. Me llevó al parque, comimos helado. Después de eso, empecé a sospechar. Me miraba raro. Como si me estuviera estudiando la cara. Me sentí traicionado de nuevo. Otra capa más de mentiras. Amanda no solo lo había contactado. Ya lo había presentado a mi hijo, sin decirle quién era. Sin decirme a mí nada. Como si tuviera derecho a hacer ese tipo de jugadas sucias, manipulando a todos, envolviendo a Simón en una red de secretos. ¿Y tú qué pensaste? No sabía qué pensar. Me sentí raro, como observado. Pero no le di muchas vueltas. Hasta que después, mamá me dijo lo de que tú no eras mi papá biológico. Entonces entendí todo. Todo encajó. Pero no quería decirte. Pensé que te iba a doler más. ¿Y por qué no me lo dijiste, Simón? Porque tú eres mi papá. Punto. No me importa si no compartimos sangre. Tú has estado en todo. Él, ni siquiera sabía que yo existía. Me quebré. Ahí, en ese momento. No pude más. Me cubrí la cara con las manos y lloré como no lo hacía desde que era un niño. Sentí que todo ese dolor, esa rabia, esa frustración, por fin salía. Y entonces sentí sus brazos rodeándome. Mi hijo, consolándome.
El mismo al que yo había consolado cientos de veces. Si tú quieres que lo vea, lo veo, me dijo. Pero quiero que sepas que eso no va a cambiar lo que siento por ti. Nadie puede cambiar eso. No hay palabras para describir lo que sentí. Ni en lo más profundo de mi alma. Fue como si todo lo que se había roto empezara a pegarse de nuevo, con otra forma, más frágil, sí, pero más honesta. Le dije que no tenía que decidir de inmediato. Que lo que él sintiera estaba bien. Que yo lo iba a apoyar. Y esa noche, por primera vez en semanas, dormí tranquilo. Pensando que, a pesar de todo, algo bueno podía salir de este caos. Hasta que, al día siguiente, Amanda llegó a mi casa sin avisar. Llorando. Temblando. Con una noticia que lo cambiaría todo otra vez. Amanda llegó sin avisar, pasadas las 9 de la mañana, justo cuando yo me estaba preparando un café. Llevaba los ojos hinchados, la ropa arrugada, y una expresión que no le había visto nunca. Ni siquiera en los peores momentos de esta pesadilla. Esta vez no venía con excusas, ni con frases preparadas. Venía, rota. Tenemos que hablar, dijo, apenas crucé la puerta. Le ofrecí pasar, pero me miró directo a los ojos y soltó de una. Luis quiere la custodia compartida. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua helada. Me quedé quieto, con la taza temblando en la mano. ¿Qué estás diciendo? Que lo habló con un abogado. Dice que tiene derecho a formar parte legalmente de la vida de Simón. Que no confía en que tú lo dejes estar cerca, que si no accedemos voluntariamente, va a ir por la vía judicial. Me reí. Una risa seca, vacía. Porque esto ya parecía una mala telenovela. ¿Y tú lo apoyas? No, dijo enseguida. Por eso vine. Estoy desesperada. Yo, no quería que esto llegara tan lejos. Pensé que si le dejaba verlo una vez, si le daba esa curiosidad que tenía, se iría. Pero ahora está obsesionado. Dice que tiene derecho a verlo crecer, que se lo robaron durante 14 años. Y tiene razón. En parte. ¿En parte? Estallé, sin poder contenerme. ¿Él se fue? Nunca estuvo. Y tú lo trajiste de vuelta como si nada. Engañaste a todos. A mí, a Simón, incluso a él. Y ahora vienes a decirme que tiene razón. Lo sé, dijo, derrumbándose. Todo esto es culpa mía. Pero por favor, no lo enfrentes tú solo. Tenemos que hacer esto juntos. Por Simón. ¿Juntos? La misma mujer que me ocultó todo. Que manipuló nuestras vidas durante años. Que nos usó. ¿Ahora quería hacer equipo? Le dije que no. Que ya no confiaba en ella. Que si quería pelear esto, lo haría yo, por mi cuenta, como lo había hecho desde el día 1. Y así empezó una nueva batalla legal. Luis presentó la solicitud formal de custodia compartida. Mi abogado me dijo que la biología iba a pesar, que los jueces suelen inclinarse por la verdad genética si no hay pruebas de negligencia por parte del padre biológico. Pero ahí fue cuando Simón habló. Pidió ser escuchado. Frente a un juez. Tenía 14 años. Y se paró en esa sala con una madurez que no parecía suya. Miró al juez, miró a Luis, y dijo algo que jamás voy a olvidar. Yo no quiero que prohíban a Luis. No lo odio. Pero él no es mi papá. Mi papá es Marcelo. Es quien ha estado en mi vida desde siempre. Quiero que pueda visitarme, si yo lo decido. Pero no quiero vivir con él, ni tener custodia compartida. No lo conozco. No confío en él. Lo siento, pero eso no se construye de un día para otro. No es culpa suya. Pero tampoco es culpa mía. Luis bajó la cabeza. Amanda lloraba en silencio. Y yo no podía dejar de mirarlo, con un nudo en la garganta, preguntándome en qué momento mi hijo se había convertido en un hombrecito capaz de tomar decisiones que yo mismo no sabía cómo manejar. El juez respetó su voluntad. Denegó la custodia compartida. Se estableció un régimen de visitas supervisadas, voluntarias. Simón decide. Desde entonces, las cosas han sido distintas.
No perfectas. Pero estables. Luis ha sido respetuoso. A veces se ven. A veces no. Simón lleva el ritmo. Amanda está en terapia. Dice que quiere reconstruir la relación con su hijo. Conmigo ya no hay nada que reconstruir. Y yo, he vuelto a respirar. Lo que más aprendí de todo esto es que la sangre no define quién eres para alguien. El amor constante, el cuidado, el estar, eso es lo que te convierte en padre, en madre, en familia. Ahora bien. ¿Fui demasiado duro con Amanda? ¿Debí ser más comprensivo con Luis? ¿O hice lo correcto protegiendo mi lugar como papá? No lo sé. Ustedes me dirán. Pero lo que sí sé, es que, pase lo que pase, Simón siempre será mi hijo.